Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a preparar una deliciosa y fácil sopa de pollo sin grasa, solamente vamos a utilizar la que suelte el pollo, muy sabrosa y al estilo chino. Queda buenísima y es ideal para reconfortar el alma en esta época del año. Primero, en una cazuela grande que pondremos a fuego fuerte, verteremos 6 tazas de agua. Ahora incorporaremos 550 gramos de contramuslos de pollo sin piel y dejaremos cocinar sin tapar y hasta que el agua hierva. Una vez llegados a ebullición, se nos ha formado una especie de espuma que son las impurezas que ha soltado el pollo. Así que vamos a retirarla con ayuda de un cucharón y poco a poco. A continuación, bajaremos el fuego a la mitad. Incorporaremos una cucharadita de sal, taparemos y dejaremos cocinar 30 minutos. Y mientras tanto vamos a preparar una cebolla mediana que pelaremos, lavaremos y picaremos. Y 3 dientes de ajo que pelaremos, lavaremos y picaremos. Después de los 30 minutos destaparemos e incorporaremos la cebolla y el ajo. Taparemos de nuevo y dejaremos cocinar 15 minutos más. Pasado el tiempo, destaparemos, sacaremos las piezas de pollo de una en una, las colocaremos en un plato y las vamos a desmenuzar con ayuda de un cuchillo y un tenedor para ir retirando los huesos y las posibles durezas que vayamos encontrando. Ahora vamos a aderezar la carne con una cucharadita de salsa de soja y sal a nuestro gusto. Le voy a poner un poquito porque la salsa ya viene salada. Volveremos a echar la carne desmenuzada en la cazuela y agregaremos media cucharadita de pimienta negra molida y 2 cucharaditas de salsa de soja. Removeremos un poquito . E incorporaremos un huevo campero de talla L que vamos a batir hasta que espume con una pizquita de sal.
y dejaremos cocinar hasta que el huevo termine de cuajar y removiendo un poquito para que se vaya rompiendo y se formen como trocitos de huevo batido. Y por último vamos a añadir algunas hojillas de perejil fresco o cilantro fresco a nuestro gusto. Y también vamos a rectificar de sal si hiciera falta, yo no le voy a agregar nada más. Moveremos un poquito, apagaremos el fuego, taparemos y vamos a dejar reposar nuestra sopa con el calor residual un ratito. Yo la voy a tener unos 10 minutos. Y aquí tendríamos nuestro resultado final. Una vez servida, podríamos verter un chorrino de aceite de sésamo para dar todavía un toque asiático más rico y delicioso. Queda muy sabrosita. Os voy a dejar una lista de recetas asiáticas por aquí arriba y también en la cajita de info que son perfectas para acompañar esta fácil y deliciosa sopa de pollo. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a suscribiros a mi canal y a pulsar la campanita para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima!